Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro cercano. Este es nuestro tercer programa. Los estamos saludando desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. En este tercer programa vamos a abordar un tema fascinante que tiene que ver con parte de la actividad que nosotros realizamos en AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto. Vamos a abordar el tema del paleocontacto y más precisamente en nuestro continente, en América del Sur. Claro que sí, vamos a ir recorriendo todo el planeta Tierra buscando la evidencia alienígena en nuestro pasado prehistórico. El hombre antiguo que cuenta estas leyendas que luego se transforman en mitos de seres venidos de las estrellas, seres que emergen de las aguas, de los mares, de los lagos o que surgen de la tierra en medio de las montañas o de las cavernas. ¿Y qué venían buscando estos seres? En muchas ocasiones se relacionaron con los humanos y han dejado un recuerdo imborrable que hasta el día de hoy podemos encontrar en la evidencia arqueológica, petroglifos, pinturas rupestres, estatuillas y monumentos colosales. Y no solamente en todo lo que acaba de mencionar Claudia, sino también un legado en lo social, en las actividades de obtención de alimentos, en la forma de cazar, en la forma de organizarse como sociedad. Y este es el caso de los indios Cayapó, una etnia que está ubicada en el pleno corazón de la selva amazónica, entre los pueblos de Portobelo y Palmas. Allí, en ese corazón impenetrable de la selva, están los Cayapó que nos dejaron este legado. Y hace unos 25.000 años atrás, así cuenta la leyenda, a orillas del río Fresco se desplegaba toda la comunidad Cayapó, que se iban organizando de a poco con la recolección de frutos, la caza y la pesca, hasta que un momento, un día, aparece en el cerro Pucatotí una estrella, una luz muy brillante que desciende de las alturas y se posa en el Pucatotí, y de él desciende un ser de gran altura y con un traje muy particular. Imagínense ante esa situación cómo reaccionaron nuestros antepasados. Ellos tenían una forma de comportarse y obviamente lo primero que hicieron es ponerse a la defensiva, tratar de defenderse de aquel ser que aparentemente les presentaba un cierto grado de hostilidad. En ese instante ellos empiezan a tirarle piedras, lanzas, palos, en una forma de amedrentarlo. Pero Beb Cororoti, el venido de las estrellas, les trata de insinuar de que no viene a hacerles daño y utiliza una arma que él llevaba y que es otro registro que se da en otros mitos, en distintas culturas, una especie de bastón, el cop, con el cual lanza una especie de rayos, algún tipo de energía escalar, y con eso desintegra árboles y piedras. Claro que sí, de esta manera los guerreros, los que se habían animado a desafiarlo, huyen y bueno, de a poquito Beb Cororoti, que así lo llamaron, se acerca a esta comunidad. Este nombre, según dicen los Cayapó, surgió porque uno de los guerreros le pregunta ¿de dónde vienes? Y él contesta, vengo del universo. En idioma Cayapó sería Beb Cororoti, vengo del universo. Y a partir de allí se empieza a entablar una relación que permitió a Beb Cororoti, a través de su conocimiento, es decir, evidentemente consideramos que era de una civilización avanzada, empezar a entregar la información a este pueblo, a los Cayapó, para que ellos empezaran a organizarse socialmente, para que empezaran a cultivar determinado tipo de alimentos, les enseñaron a tener algunas estrategias de caza también, es decir, les permitió un salto evolutivo en el desarrollo de esta pequeña civilización. Claro, lo que es digno de destacar, y lo estamos viendo en las imágenes, es el traje que traía, este bob que traía Beb Cororoti, que luego los indios van a emular, van a imitar a través del tejido de la hoja de palma que está allí en la zona del Amazonas, en actual territorio de Brasil, y que tiene una especie de escafandra y todo un traje enterizo que forma parte de lo que es el tronco, los brazos y las piernas
de este ser, aparentemente traería botas y guantes. En algún momento Fernando se despoja de este traje porque los indios Cayapó dicen que era blanco, que su piel era casi traslúcida de tan blanca y ojos claros. O sea que quiere decir que en algún momento este astronauta de la antigüedad se despoja de su Se traje, dejó ver. se deja ver y convive pacíficamente, no solo pacíficamente, sino que empieza a ser como el maestro, el consejero de esa comunidad. Tal cual. Y aquí entra un caso de hibridación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el segundo programa, el séptimo caso de encuentros cercanos? ¿Por qué? Porque de acuerdo al mito de la leyenda, Beb Kororoti desposa a una de las indias de la tribu y engendra un hijo, una hija llamada Noupouti. Claro que sí, Niopouti, que sería la hija de Beb Kororoti, mitad alienígena, mitad Cayapó. Por eso el mito, al contar esto y hacer esta revelación, nosotros suponemos, si consideramos que este mito surge de un hecho real, que hasta la actualidad en el Amazonas hay híbridos de este Beb Kororoti. Y no solo esta etnia nos cuenta, nos relata, nos transmite esta historia del contacto con Beb Kororoti. En la zona, otras etnias similares en cuanto al desarrollo evolutivo, como los Bakairi o los Kawá, también nos relatan mitos similares. Por ejemplo, para los Bakairi aparece Keri como el maestro instructor que bajó de los cielos a la tierra a traer información y a organizarlos como sociedad. Lo interesante del paleocontacto, Fernando, es esto, ¿no? Ir uniendo, entrelazando estas historias, estos mitos en diferentes regiones, hasta en diferentes continentes, y se da siempre un patrón de coincidencia en los trajes, en las actitudes de estos seres, en los mensajes, en los adminículos. Claro, en todos los artilugios que traían, los adminículos, en las construcciones que realizan, que van a ser muy similares, de lo cual vamos a estar hablando en futuros programas. Cómo vemos esos muros de piedra, los encontramos en Isla de Pascua, en Machu Picchu, pero también en Egipto, en India, en Asia. Entonces, digamos que esa línea o ese hilo conductor es realmente fascinante para nosotros que estudiamos el paleocontacto. Claro, y otro de los temas comunes a distintos mitos en distintas regiones geográficas es este bastón, el Kop para los Cayapó, el rayo de Zeus o el Vajra para los dioses hindúes. Ven que el mito se va replicando, lo mismo que el dios que está en la puerta de Tiahuanacu con dos báculos en el centro. Esa imagen también se da en la zona de Persia. Vamos viendo que evidentemente hemos sido visitados o por la misma cultura, la misma civilización, o varias civilizaciones parecidas que tenían estos adminículos similares, como otro es el caso de los bolsos, las famosas bolsas, que ya también vamos a tocar en otro programa. Lo cierto es que toda esta información, ¿cómo nos llega, Claudia? Porque no es que fue un invento de alguien que se cruzó con un Cayapó. Hubo un estudio antropológico y etnológico de estas tribus. Claro que sí, ya vamos a continuar con la historia, cómo termina el Beb Kororoti, pero mientras tanto vamos diciendo que sí, hay estudios hechos serios, ¿no es cierto?, por antropólogos y por etnólogos que se encargan de estudiar los comportamientos dentro de las comunidades, el perfil cosmogónico, es decir, qué creen ellos acerca de la creación del mundo, del universo y del hombre. Es fascinante, la verdad, la antropología y la etnología en ese sentido. Y ya en el siglo XIX, hacia finales, precisamente en 1884, ya tenemos al primer estudioso, el gran estudioso de este tema, que se llama Carl von den Steen. Él va a investigar a estas comunidades y va a llegar a la conclusión de que hablan de un Beb Kororoti, de un ser bajado del cielo y que convivió con estos indios en el pasado. Ellos dicen que mucho más atrás en el tiempo. Siempre el etnólogo o el antropólogo trata de hacerse amigo primero de la comunidad, se instala, convive y después de varios meses, a veces después de varios años, logra tomar confianza o ganarse la confianza del consejero o del chamán de la comunidad, es el que le va pasando todos estos relatos. Claro, todo el contenido de la cosmovisión, como bien decía Claudia, acerca de qué creen. Algunos son más animistas que otros tienen dos dioses de carne y hueso, con los
con los cuales han convivido, como en el caso de los Colorotti. Lo cierto es que este primer antropólogo alemán es parte de esa gran oleada que se dio en la época victoriana de tratar de conocer otras realidades de un mundo que era limitado a el mundo civilizado de Occidente. Luego, posteriormente, en la década ya en el siglo XX, 1954-1970, Anton Luches, otro antropólogo, hizo un trabajo antropológico y etnológico estudiando todo lo referente a los Kayapó. Y ahí nuevamente corrobora lo que había anticipado Deinstein, ¿no? Es decir, el tipo de traje se sigue perpetuando en el tiempo para determinados rituales que después Claudia le va a contar. Es decir, lo que se graficó o se estudió en 1884 continuó en el tiempo y hubo un estudio intensivo del 54 hasta el 70 donde se comprobó este mito y cómo ellos lo tenían incorporado en toda su religiosidad, ¿no? Claro, los Bakairi decíamos, ¿no? Exacto. Los Bakairi y los Caguá, que también creían en la existencia. No le decían Beb Cororotti, algunos les decían Keri, pero hablaban del mismo ser, ¿eh? Un ser que venía con una especie de casco o escafandra que le cubría el rostro y otra especie de traje que cubría todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y que era muy alto y que entabló relación con la comunidad. Es decir, el mito se traslada a estas otras comunidades, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Un momento determinado, luego que él tiene hijos y tiene especialmente a su hija, ¿no? Que la nombrábamos antes, Neopouti, después de un tiempo él empieza a cambiar su carácter, empieza a estar más retraído, a irse a la montaña, a quedarse solo, ya se aleja de la comunidad, inclusive de la familia. Esto causa extrañeza, no saben por qué tiene esa actitud. Y un buen día, él después de tener como una especie de cambio de carácter muy fuerte, donde destruye aparentemente todo en la comunidad. Un ataque de ira ese día, Sí, ¿no? algo así. Se sube a su artilugio volador y desde el Neopouti desaparece en los cielos. Es interesante, Claudia, porque te acuerdas que ellos lo describen como un árbol que se incendia. Claro, obviamente toman elementos que son comunes a su realidad y con eso tratan de describir lo que ven. Imagínense el ingenio que presenciaron ellos. Suponemos una especie de Saturno 5, un cohete que envió la NASA a la Luna, ¿no? La deflagración térmica que hizo, el ruido que hizo, la impresión que causó en la mente de esos indios. Claro que sí. Bueno, después de estos viene un periodo de mucha hambruna en la comunidad porque estaba todo destruido y bueno, no tenían recursos, entonces la hija, debo decir que cuando él parte se lleva toda la familia con él en su artilugio volador, en este cohete, como dice Fernando, podríamos decir, pero deja a su hija, porque la hija ya se había casado y estaba en la comunidad, ¿sí? Entonces la hija, Neopouti, queda en la comunidad y dice, yo tengo que ir en busca de mi padre porque es el único que nos puede salvar en medio de esta hambruna. ¿Cómo va a buscarlo? El padre se había ido a los cielos. De todas maneras, dicen que el padre, cuando sube al cielo, no se va a su planeta o a su universo del cual él venía, se va a otro lugar en los cielos, como a casas grandes. Este es un dato interesante, se va a esas casas grandes que podríamos decir que son naves madres, es decir, no se va del todo, no los abandona del todo, claro. Se queda como observando tal vez desde las naves madres. En el relato los Kayapó dice que se van a las casas donde la comida es abundante. Así es. Y bueno, entonces ella decide ir con su esposo, van hasta el cerro donde había descendido primeramente el padre, ¿no es cierto?, el Pucatotí, y le dice, bueno, aquí yo tengo que ir sola en el encuentro a mi padre, me vas a esperar acá que yo regrese. Se trepa a una especie de tronco, el esposo le ayuda a doblar las ramas hacia abajo, esto es una especie de mecanismo, por lo cual ese árbol sale despedido
con llamaradas. Fíjense ustedes, un La árbol, descripción, ¿no? claro, un árbol que se le tuercen las ramas hasta el piso y que despide fuego de abajo y se elevan los cielos. ¿De qué estamos hablando, no? Desaparece en los cielos la hija de Beb Cororoti, el esposo queda largos días y largas noches esperando su regreso, y luego de ese periodo de tiempo regresa la hija con el padre, con Beb Cororoti, desciende nuevamente ahí en el cerro, trayendo canastas llenas de frutas y vegetales, y con esto alimentan a toda la comunidad e inclusive Beb Cororoti les deja semillas. Exacto, a eso iba. Una especie de terraformación, es decir, evidentemente en la zona de la Amazonia hay ciertos frutos o ciertas plantas que no serían, lo ponemos en potencial, no serían originarios de nuestra tierra. Fíjense lo fascinante de este relato, que después, años más tarde, también lo volvió a corroborar otro antropólogo, Joao Peret, en la década posteriormente a Lusek, fines de los 70, donde él se contacta con el chamán o el gran sabio Wei Baba, que le comenta exactamente este mismo relato que había registrado Lusek años anteriores. Claro, siempre el relato va a ser el mismo y siempre hablamos de un tiempo hacia atrás bastante lejano, ¿no es cierto? Algunos hablan de 10.000 o 20 o 25.000 años según el relato, pero coinciden en que estamos hablando del Paleolítico, por supuesto, un periodo de tiempo en el que el hombre antiguo tiene, al parecer, contacto muy asiduo, muy frecuentemente con estos seres, ¿no? ¿Qué pasó con Beb Cororoti? Una vez que alimenta a la comunidad, se despide de ellos, ahora pacíficamente, y parte nuevamente con toda la familia, con su esposa, que era la hija del cacique de la comunidad, y sus hijos. Pero deja en la selva a su hija, que ya estaba casada y tenía hijos, o sea que Niopouti queda en el Amazonas, ¿sí? La hija de Beb Cororoti. Nunca más se lo ve a este astronauta ancestral, y allí viene la parte del recordatorio ceremonial de estas comunidades, claro, que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Exacto, cada tanto, creo que son 50 años aproximadamente, sí, se hace una ceremonia donde toda la comunidad se pone en círculo y en el interior del círculo aparece un supuesto Beb Cororoti, en una danza muy, muy particular que asemeja a ese estado de ingravidad que hay en la Luna, donde se desplazaron los astronautas terráqueos, ¿no? Hacen ese tipo de danza con un traje muy similar a los astronautas del siglo XX, ¿no? Un casco, una estructura que simula a una especie de mono o mameluco que utilizaban, o traje completo que utilizaban los astronautas. Lo interesante es que acá podemos descartar el tema de la contaminación cultural, porque ya en 1884 el antropólogo Carl Denstein había fotografiado, había bosquejado cómo eran los trajes que en ese momento los Kayapó y los Kayawá utilizaban para realizar sus ceremonias. Es decir, no es que lo hicieron a partir de que a lo mejor hubo una infiltración de información, una foto de los astronautas en la Luna que llegó al Amazonas por esas casualidades. No, esto se venía realizando año tras año desde, vaya a saber cuánto tiempo, al menos desde el año 1884 quedó registrado. Claro, ese traje muy particular, hablamos de finales del siglo XIX, recordemos, el hombre llega a la Luna en 1969. Muchos años antes ya había un traje muy similar que podríamos, ¿por qué no?, comparar con los astronautas de la modernidad. Lo mismo que esa danza que hacen los Kayapó, bailando con ese traje del Beb Cororoti, se reclinan o se balancean de un pie al otro, nos recuerda la caminata lunar de Neil Armstrong, ¿no es cierto?, en sus primeros pasos sobre la superficie de la Luna. Recordemos también que con su palo, con su cop en la mano, él va danzando y haciendo algunos movimientos que semejarían el accionar de esta arma de energía escalar, suponemos, ¿no? Sí, estos relatos, Fernando, a mí me recuerdan mucho, por ejemplo, a los dogones, que también hacen sus danzas rituales, recordando a los dioses de la antigüedad, los gnomos, en distintos lugares, en los cachinas en Norteamérica, ¿no es cierto?, los Hopi, que recuerdan también con danzas a estos astronautas venidos de las estrellas. Ven cómo hay un hilo conductor donde
estos antiguos viajeros del tiempo, podríamos decir, ¿por qué no? Hay tantos proyectos secretos de viajes en el tiempo. ¿Han viajado los astronautas a la antigüedad? Bueno, todo un gran interrogante, ¿no? Así es, que vamos a seguir develando en próximos programas, ¿no? Hasta hoy, bueno, hemos visto uno de ellos, uno de los tantos casos excepcional, el de Beb Cororoti con los Callapó. Pero bueno, estamos llegando al final del programa y queremos recordarle que este tema y muchos más estamos difundiendo en AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto. Claro que sí, Fernando, para nosotros es una alegría contar con la presencia ya de varios estudiantes de nuestro país y de otras zonas de América. Están todos invitadísimos a través de las clases virtuales donde vamos a ir desarrollando un extenso temario a lo largo de un año. Y para aquellos que quieren venirse a Capilla del Monte en este próximo fin de semana extra largo, bueno, aquí vamos a realizar el viernes 29 de marzo el Café Ufológico Encuentros Cercanos a las 19 horas en la calle Corrientes 181 en Copérnico Bar. Así que los esperamos para tocar toda la temática que tiene que ver con los ovnis este viernes. Muy contentos, siempre estamos recibiendo gente de diferentes partes de Argentina y a veces del mundo. Claro que sí, bueno, es un fin de largo, son 6 días, así que seguramente vamos a contar con la presencia de los turistas en nuestra ciudad de Capilla del Monte. Los invitamos a todos. Vamos a hacer una pequeña muestra artística también para que ustedes vean lo que realizamos. Saben que además de ser investigadores y difusores de la temática OVNI, especializados en paleocontacto, que es el contacto ancestral, también somos artistas plásticos, entonces junto con nuestro café ufológico, las charlas, las conferencias que damos, somos muy agradecidos porque nos invitan a distintos eventos y congresos donde podemos mostrar lo que hacemos. En nuestro café también mostramos nuestras pinturas, esculturas acerca de la temática OVNI, así que bueno, todos invitadísimos. Así que agéndenlo, viernes 29 de marzo, 19 horas, Corriente 181 aquí en Capilla del Monte, Bar Copérnico, los esperamos. Y por qué no, a lo mejor armamos una vigilia en la zona de Puerta del Cielo. Claro que sí, ojalá que nos acompañe el tiempo porque nos están pidiendo mucho la vigilia para poder ver luces en los cielos, luces inteligentes, así que aquellos que se acerquen traigan su celular, su cámara fotográfica a ver qué podemos captar. Queridos amigos, nos despedimos como siempre desde aquí, desde Capilla del Monte, un abrazo grande a la distancia y con el eslogan de nuestro programa. Buscadores de la verdad y libres pensadores, nos volveremos a encontrar.